ver eso, ver a un papá, una mamá aferrada a una criatura de 5, 7, 8 años como su única esperanza, esa ruta de muerte, te hace pensar que el mundo en muchos rincones no tiene nada que ver con merecer. Claro. Es profundamente injusto, ¿no? ¿Y eso que personalmente cómo te cala? Más allá de lo que uno pueda obtener como registro periodístico, digo, ver eso de no hay un futuro más que el momento que están viviendo, ese presente, que no hay un salvataje, van a la nada. Sí, es terrible. O sea, en lo personal, obviamente que todo lo que te pueda pasar a vos, a mí me tocó en 2022 también estar en la selva del Darién, bueno, estuve en Ucrania, y luego hicimos la cobertura de la selva del Darién, que es la ruta migratoria más peligrosa de las Américas. Por cierto, el Darién cierra este año con 500.000 de personas habiendo cruzado, y todas las personas que nosotros entrevistamos en aquel momento referían haber visto a alguien muerto en esa ruta. O sea que podríamos preguntarnos cuántos son los muertos del Darién. Trazo un paralelismo entre el Darién y el Mediterráneo porque te deja con una sensación de impotencia y esto, ¿no? Uno cree en un mundo en el cual el sacrificio, el trabajo, el don de gente, el deseo de progresar alcanzan para caminar hacia una vida honesta, de progreso, y realmente se da cuenta de que no nos tenemos que dejar engañar por el azar y no tenemos que subestimar el factor suerte. Haber nacido en algunos rincones de este mundo realmente en muchos casos es una sentencia de muerte casi. Claro, sin ninguna duda. Y eso vivir con eso es muy inquietante, sobre todo volver acá a la vida que uno tiene. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? En el Mediterráneo Central estuvimos casi 2 semanas embarcados, sí. Muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Pero al mismo tiempo, bueno, esas personas, esos rescatistas, 3 de los chicos embarcados eran argentinos del equipo de Médicos Sin Fronteras. Esas personas también te hacen recuperar la fe en la humanidad. Y cuando rescatan que he perdido progresivamente de una manera muy acelerada en estos años. Sí, cuesta más encontrarlo, ¿no? Ahora últimamente, pero... Claro. Cuando lo encuentro me abrazo y digo, con vos hasta el final. Sí. Y cuando rescatan a las personas de estas embarcaciones, se les puede hablar y acoger y lo que sea, ¿no? No hay ninguna limitación en eso, ¿sí? Apenas sucede el rescate, como son personas que han estado bajo una situación de altísimo estrés, nosotros no interactuamos. Nosotros recibimos como una suerte de capacitación para actuar en el momento de rescate porque nos subíamos a las lanchas con el equipo de ellos. Con lo cual, lo único que sí podemos hacer como intervención en ese momento es intentar ayudar o asistir para que todo el mundo se quede sentado. Hidratar. Para que todo el mundo, sobre todo, se quede sentado, que no. Y después pasan unas horas y ya sí nos habilitan para acercarnos a ellos, obviamente dándoles toda la información sobre para qué estamos recabando los testimonios, dónde se va a exhibir el material. En algunos casos, por ejemplo, nos tocaba interactuar con mujeres. A nosotros nos tocó una embarcación donde había muchos ciudadanos sirios, con mujeres musulmanas que por ahí se sentían incómodas con la... ellos tenían un deck especial dentro del barco, entonces si entraba primero el camarógrafo, así que ingresaba yo primera, les hablaba y luego ingresamos con Juan para poder hacer ese registro. Sí. Qué fuerte. Pero sobre todo los niños. Me acuerdo una nena que cuando la pasan del botecito ese tremendo en el que estaban... esa embarcación. ¿No? Nada, pero además no tenían nada, un olor a combustible tremendo porque tenían algunos bidones de combustible, agua y encima justo se venía un temporal en el que hubo olas de hasta 3 metros. Lo cual esa embarcación... Ella hubiera sobrevivido. La expectativa era nula para ellos si no se producía el rescate. La nena sube y se abraza a Caro Juárez, que era una de las rescatistas. Y bueno, prácticamente ninguno parecía hablar inglés, por eso había un traductor que les hablaba en árabe y les decía tranquilos. Bueno, y la nena, no parecía que ninguno hablaba inglés, y la nena se prende de Caro y le dice, thanks, please, thanks. Y decía esas 2 palabras, y te juro que te sacude hasta el tuétano. Se llama Sara la nena, aparece en nuestro trabajo que hicimos. ¿Y qué edad tenía? Y siempre 8 años. Y viajaba con su tía
ya venía de Siria, ellos habían vivido en Alepo, que es una de las ciudades diezmadas por lo que significó el conflicto en Siria, perdió a su mamá desde muy chiquita. La sensación que tenés es, esta criatura tiene 8.000 años. ¿no? Claro, vidas. 8.000 años. Wow. Y no paraba de decir gracias y por favor. Gracias y por favor. Las dos cosas palabras, que había aprendido a decir. Claro. Mi vida. Así que Qué sí, crueldad. muy, muy cruel. Pero Y después- es un mundo cada vez más cruel. Oh. Vas a